Antes de despedirme de ti, quiero viajar en el tiempo y también en la distancia y entrar en el corazón del frío, de la fría Rusia, para contarte la historia de los niños españoles que, huyendo de la crueldad de nuestra guerra fratricida, se toparon con el estricto y duro régimen estalinista, un gobierno que nunca les dejó volver a su casa, con sus padres. Sin embargo, algunos consiguieron escapar. Es el caso de Pedro Cepeda, el protagonista del libro del que te quiero hablar. Se llama Harina de otro costal. Ese es su título y Ana Cepeda su autora. El argumento, bueno, pues la historia real de un malagueño de 14 años enviado a la URSS en 1937 al que le negaron la salida de la Unión Soviética para regresar a su ciudad natal. Después de muchas peticiones legales y en vista de que sus esfuerzos habían sido en vano, Cepeda se arma de valor, escapa de la hoz y del martillo y se esconde en un baúl diplomático de la Embajada de Argentina. ¿Quién cuenta toda esta historia? Bueno, pues nada más y nada menos que su hija Ana Cepeda. Buenos días. Buenos días. Un trabajo de hormiguita, el tuyo, el de recopilar y ordenar todos esos manuscritos que te dejó tu padre y que has usado, ¿verdad?, para Harina de otro costal. ¿Qué ha Sí. sido lo más difícil? Bueno, lo más difícil ha sido, evidentemente, hilar todo lo que él me dejó con lo que yo no tenía y, sobre todo, las dudas que solamente él me podía aclarar. Eso ha sido bastante difícil, pero bueno, al final, gracias a información que he obtenido a través de Luisa Iordache, que es una politóloga, me dio muchísima información, más afortunadamente Internet, pues he ido hilando una cosa con otra. Claro, porque te ha obligado a investigar también de Sí, cómo era la época, cómo fue esa historia, ¿no?, de los niños de la guerra. sí. Hace un par de años creo que Carlos Iglesias, director de cine y actor, hizo Spanish. Sí, Era, creo que se titula Hispansi. Sí. Hispansi, que el ruso no lo llevo bien. Si me hablas a lo mejor de arameo, bien, pero el ruso no. Bueno, ¿y qué es lo que te animó a darle forma y convertirlo en un libro? Bueno, en un principio él dejó el manuscrito y eran unas memorias que estaban muy desordenadas y era un poco caótico porque él se sentaba pues, cuando podía y se acordaba de determinados personajes, iba un poco hacia atrás, hacia adelante y bueno, él murió en el año 84, esto se quedó en un cajón y bueno, hubo un artículo en El Mundo que hablaba precisamente de la huida en los baúles de él y de un compañero suyo. Y fue cuando yo tomé conciencia de la situación, porque hasta ese momento yo había crecido con la historia de, bueno, mi padre en un gulag, en la cárcel y tal, pero no era muy consciente. Entonces, cuando leía aquel artículo fue como que tengo que hacer algo, eso está claro. ¿Cómo fue esa salida? ¿Qué es lo que te contaba tu padre? Bueno, mi padre, a mí personalmente poco, porque yo le perdí con 14 años, no tenía los 15, entonces no era muy consciente. Yo siempre, bueno, pues le oía hablar de cuando estuve en la cárcel, cuando estuvo en la cárcel, pero como veníamos de una guerra civil, mi padre era bastante mayor porque yo soy hija del tercer matrimonio, entonces él me tuvo a mí bastante mayor ya. Uh-huh. Y claro, te da la sensación de que, bueno, los abuelos parece que todos han estado en la cárcel. Entonces, bueno, Uh-huh. no era algo extraño. ¿Todo lo que cuentas es verídico o también te has dejado llevar por la imaginación y donde te faltaba ese dato que no tenías de tu padre, pues, lo has edulcorado a lo mejor? A ver, está un pelín novelado, está claro, porque además su estilo y el mío son totalmente diferentes. Pero todo lo que yo cuento sobre los personajes, eso lo he sacado de sus memorias. Además, él se relaciona con gente bastante importante dentro en aquella época. A lo Uh-huh. mejor a nosotros ahora ya no nos dice nada. Supongo que uno de los capítulos más emocionantes es cuando él se escapa dentro de ese baúl. Bueno, no se escapa. No Se sé. llega, se mete dentro, pero no llega a escaparse. Ay, Por ¿nos eso, lo puedes contar o no? sí, sí, por supuesto. Vamos a ver, él estaba trabajando en la Embajada Argentina porque él en realidad era tenor de ópera, pero sufre una operación de garganta y tiene que estar un año en reposo. Entonces busca un trabajo alternativo y él, ayudado por dos diplomáticos argentinos, intentan sacarle a través de unos baúles diplomáticos para después denunciar lo que estaba pasando a la ONU, porque había muchísimos españoles republicanos y evidentemente de la División Azul también, pero republicanos sobre todo, que habían sido internados en los gulags Uh-huh. simplemente porque querían salir de la Unión Soviética. Y entonces su leitmotiv, él lo que quería era llegar a la ONU a denunciar lo que estaba pasando, pero para eso tenía que salir del país.
Complicado. ¿Por qué harina de otro costal? Harina de otro costal es una frase que le dijo Dolores Ibarruri. Él nunca... ¿A él? Sí. Él era una persona, digamos que era de los niños mayores, tenía 14 años cuando él se fue, y era un poquito, no se conformaba. Entonces él veía muchas diferencias, veía cómo estaba el país, se relacionaba con mucha gente mayor también, y él protestaba. Entonces, cuando Dolores Ibarruri pasó lista y empezó a ver quién era del partido y quién no, mi abuelo estaba afiliado a la CNT porque era el único sindicato de pintores de brocha gorda en Málaga y le dijo, tú eres del PC, ¿tu padre de dónde es? Dijo, no, mi padre está afiliado a la CNT. Y entonces, entre eso y el carácter que él tenía, dijo, entonces tú eres harina de otro costal. No, tendría que ser un nombre de arrojo, desde luego. Sí, mucho. ¿Cómo le recuerdas? Le recuerdo muy jovial, pese a que él era bastante mayor cuando me tuvo, pero era una persona muy vital, con mucho sentido del humor, tenía muchísima ironía, le encantaba estar rodeado de gente. En mi casa los vecinos entraban a por sal y se acababa montando la juerga, siempre. Bueno, pues ya sabes, Harina de otro costal es el libro que nos viene a presentar Ana Cepeda. Es la historia de su padre, fue un niño de la guerra, un adolescente. ¿Con qué edad regresó a España? Pues volvió en el 66. Haz la cuenta que yo soy de letras. Pues ya era adulto. Ya era muy adulto. Le sí. costó volver, pero desde luego es toda una aventura que su hija ha novelado partiendo de unos manuscritos de precisamente su padre, Pedro Cepeda. ¿He dicho bien el nombre? Pedro Cepeda. Ha habido un momento que he dudado, he dicho yo. Le he cambiado el nombre. No. Harina de otro costal, editado por Queimada Ediciones. ¿Dónde lo encontramos? Lo podemos encontrar en la red ahora mismo ya en Harina de otro costal, Ana Cepeda en Google y sale un montón de librerías. Y la página de Queimada tienen un servicio express, lo mandan por correo. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. Muchas gracias.